Comentarios. ¿Se escucha bien? Ahora sí, chicos. Estoy desde mi celular tratando de hacer la transmisión de manera que me puedan escuchar. Escríbanme por favor si están escuchando. Están escuchando la transmisión. Sí. Buenas. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, amigos y amigas de Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema, no tienen idea lo sensible que es este tema y tan importante en estos días. Gracias, Rodolfo, por tu feedback sobre el audio. Es importantísimo que estemos todos al tanto de esta situación. Hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos para personas enfermas de COVID, haciendo una diferenciación importante con el tema del proceso de duelo y con el tema del proceso de la muerte, que son dos cosas muy diferentes. Y quiero empezar hablando de lo que es los cuidados paliativos. En diferentes países extranjeros, fuera de Nicaragua, en los hospitales, en diferentes centros hospitalarios, en clínicas, existe un área que se llama cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos es todo aquel equipo médico de especialistas, ya sean trabajadores sociales, psicólogos y enfermeros, así mismo médicos, que se dedican al cuidado y apoyo emocional, al acompañamiento de el proceso de muerte de una persona o el proceso de la enfermedad terminal de un enfermo. Y estos cuidados paliativos están dedicados y tienen el objetivo de disminuir el sufrimiento humano. Es decir, el cuidado paliativo es todo aquel que logra disminuir la sensación de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de rabia, de impotencia, tanto en familiares como en personas que tienen una enfermedad terminal. Ahora, quiero decirles que me voy a dedicar a explicar los cuidados paliativos, es decir, cómo podemos darle una mejor calidad de vida al enfermo que tiene COVID. No necesariamente el cuidado paliativo es solo para las personas enfermas terminales. Es importante que sepamos que los cuidados paliativos son para toda aquella persona que está teniendo un sufrimiento físico, mental o emocional. Entonces, pero sí, en general está dedicado a los enfermos terminales por diferentes áreas y especialidades. Entonces, el cuidado paliativo para el enfermo de COVID está enfocado en disminuir la angustia que se tiene o el dolor, el miedo y la ansiedad que se tiene durante la enfermedad. Cuando esta enfermedad ya está muy avanzada, hay más miedo a la muerte, hay mucho más miedo a la muerte y relacionado a la muerte de verdad en la forma en que se muere es bastante doloroso, es bastante fuerte. Entonces tenemos que estar claros que es otro tipo de muerte. Hay una diferencia desde hace muchos años a cómo se hacían los cuidados paliativos antes de que existiera esta enfermedad del COVID y ahora que existe COVID y la forma en que nosotros pues no podemos despedir a nuestros muertos, no podemos despedir a nuestros amigos, no podemos despedir a la gente que se nos va de esta enfermedad, y eso es algo sumamente doloroso, sumamente difícil y es un factor que propicia que las personas tengan un proceso de duelo mucho más complicado. Entonces, el proceso de duelo para el COVID no es igual a un proceso de duelo donde nosotros enterramos a nuestros muertos, donde nosotros podemos ver a nuestros muertos, donde nosotros podemos despedirlos, decirle unas palabras antes de morir, donde nosotros podemos estar con ellos o consolarlos a la hora de su muerte o expresarles de alguna manera el apoyo que nosotros queremos.
Esto ha tenido varios cambios, muchos cambios. Entonces los cuidados paliativos tienen que ser básicamente enfocados en el bienestar del paciente con COVID. Es decir, nosotros nos enfocamos en el bienestar, en la salud emocional y física del paciente con COVID. Cuando el paciente con COVID está en casa, tiene muchas más facilidades de poder recuperarse que cuando va al hospital. Y les voy a decir por qué. Porque las personas que van al hospital, además que tienen síntomas más severos, significa que va a estar lejos de su familia. Y las personas que están lejos de su familia, las personas que están lejos de ese calorcito, de esa cercanía, de ese apoyo que nosotros tenemos cuando estamos enfermos, porque mamá nos está cuidando, o porque nuestro esposo, nuestra esposa nos está cuidando, o cuando nuestros hijos nos están cuidando, es importante que notemos que las personas que están en el hospital están solas y es mucho más difícil la recuperación porque se necesita esa energía, se necesita ese aliento, ese ánimo de las personas que están a tu alrededor. Por eso es que en muchos hospitales alrededor del mundo, cuando la persona estaba en el hospital con COVID, se les permitía hacer videollamadas o tener sus celulares a mano, porque esa es una herramienta que permite tener cercanía con tus seres queridos y con tu círculo de apoyo. Es decir, en los cuidados paliativos, el círculo de apoyo central, la familia y los amigos, son fundamentales en el proceso de enfermedad del COVID y también son fundamentales en cualquier tipo o proceso de enfermedad terminal que esté pasando una persona o un paciente. Entonces, básicamente, ¿qué ideas son las importantes aquí para poder trabajar el duelo de las personas con COVID? ¿Cuántas personas no han estado enfermas o tal vez cuando ya tienen la noticia de que les diagnosticaron COVID o cuando ya la persona está básicamente desarrollando algunos síntomas? En casa o donde quiera que estés, siempre va a haber en la zona, en el círculo donde estás, mucha angustia, mucha preocupación, y es ahí donde hay que intervenir con los especialistas y es ahí donde uno tiene que intervenir y cambiar la manera de pensar, la mentalidad, para poder sentirte mejor y apoyar de una mejor manera al enfermo con COVID o a la persona con COVID. El COVID tiene diferentes síntomas y mucha de la gente que se me ha acercado a contarme sobre esa enfermedad me ha dicho que lo primero que sienten emocionalmente es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es algo natural cuando una persona se enferma. Sin embargo, esto se prolonga y esto limita de alguna manera mentalmente el potencial de salud que tenemos nosotros como seres humanos. O sea, el potencial de recuperación que vos tenés con respecto a la enfermedad se va minorando cuando vos pensás que te vas a morir. Y si pensás que te vas a morir o si te va a pasar algo o que contagiaste a tu familia, entonces viene la culpa y la culpa hace que vos te sientas deprimido, te sientas triste, te sientas agobiado, te sintís estresado, y entonces ese sistema emocional que está funcionando alrededor de la enfermedad del COVID hace que la persona se debilite mucho más. Entonces lo que tienen que hacer los familiares en este caso es apoyar cercanamente y descargar toda esa culpa, descargar toda esa manera de pensar, de sentirte agobiado, angustiado, ya que los síntomas respiratorios pues son un factor que se acerca mucho a los síntomas de la angustia, entonces vienen bastante interrelacionados. Es importante que la persona sepa diferenciar cuando está angustiado o cuando tiene un síntoma respiratorio severo. Se puede unificar de alguna manera,
se puede malinterpretar o se puede intercalar un síntoma de angustia y que puede propiciar también o alterar el estado de la respiración en ese momento. Entonces es importante que la persona esté serena y tranquila. ¿Qué deben hacer los familiares para que estén serena y tranquila? Primero, la luminosidad en el cuarto donde está la persona con COVID. Recordemos que las personas con COVID y los familiares tienen que estar aislados en cuartos separados, con tapabocas y con todo el sistema de seguridad que se necesita para estar, ¿verdad?, protegidos dentro de casa. Entonces, es importante que nosotros como familiares de personas que tienen COVID estemos brindándole primero la alimentación adecuada a la persona y tratando de hablar con ellos de manera digital, puede ser por videollamada, por teléfono, puede ser también de alguna manera en que no tengan mucha cercanía y mucho contacto, pero sí conversar con ellos hace que la persona se desahogue sus miedos, desahogue sus traumas, desahogue todo lo que siente, y eso le va a ayudar emocionalmente para procesar la enfermedad de manera más positiva y ir cambiando, modificando, motivando a que piense de una mejor manera. Eso es importantísimo en realmente cuando estamos con personas con esa enfermedad. Porque la conversación, el hablar de manera positiva con una persona tal vez que está solo teniendo pensamientos de miedo, de muerte, de culpa, de ansiedad, va a permitir que esta persona de alguna manera cambie su manera de pensar o lo motives a pensar de alguna manera más positiva para que él salga de toda esa angustia y esa preocupación, ¿verdad? Otra cosa es importante tener una luz en el lugar un poquito cómoda, una luz ni tan tenue ni tan brillante, sino una luz que permita que el paciente no le golpee la vista, no lo agote, no le dé calor, no lo canse. Y también bastante la parte del acondicionamiento físico del lugar es importante, donde entre aire, donde la persona pueda respirar aire, ya que estamos hablando de problemas respiratorios. La persona necesita respirar un poquito de aire, que haya ventanas, que sea buena iluminación. Otra cosa importante es que la persona esté fuera de, digamos, conflictos familiares. Las personas que están a su alrededor deben evitar a lo seguro evitar cualquier conflicto, enfrentamiento familiar frente al paciente con COVID. Los gritos, las exaltaciones, el estrés son factores que pueden condicionar al paciente a que se agrave o se sienta más preocupado, más angustiado sobre su enfermedad. Si las personas que están alrededor solo hablan de la enfermedad, el paciente solo va a estar enfocado en su enfermedad. Entonces lo que tiene que pasar es que las personas, sus familiares, tienen que hablar de otros temas que motiven a la persona a pensar de manera diferente y a interactuar con otras temáticas que hagan que su mente se desconecte del problema y que sus síntomas vayan aminorándose con el tiempo, ¿verdad? Obviamente llevar el tratamiento adecuado al pie de la letra, y también vitaminas, y también todo lo que tiene que ver con el tema de lo que nosotros decimos, las vaporizaciones, el medicamento, la alimentación. O sea, estar muy pendiente a nivel emocional, eso llena a la persona enferma y hace que se sienta mucho mejor, se sienta protegido, se sienta seguro, se sienta cuidado. De eso se tratan los cuidados paliativos, que la persona se sienta en un ambiente tranquilo, agradable y con bienestar,
para que esa persona se recupere de una manera más rápida o de una manera mucho más pronta y que pueda superar la enfermedad. Si esta persona, digamos, en un caso hipotético, que esta persona con COVID no se recupera y el proceso de enfermedad se agrava, es otro escenario muy importante que ustedes deben de conocer, y el escenario de cuando se empeora el paciente es que la familia comienza a tener mayor grado de angustia, de inestabilidad emocional, de miedos. Entonces el paciente también va teniendo y va aumentando, acrecentando a nivel emocional todos sus síntomas de ansiedad y de angustia también, y eso es importante saberlo porque la persona que se agrava tanto en casa como en el hospital tiene que estar consciente de que cada síntoma emocional hace que su enfermedad se agrave cada vez más. Si las emociones están bajo control, la enfermedad puede que vaya controlándose de una manera más fácil y más adecuada. Entonces, es importante dejar claro a las personas que aunque se estén en el hospital, no están solas, porque sus familiares están constantemente llamándolos, están pendientes de ellos, están siguiéndolos, su seguimiento, y están ahí pendientes de él o de ella, ¿verdad? Entonces, eso es parte del proceso de la enfermedad del COVID y cómo los cuidados paliativos pueden permitir que la enfermedad pues aminore o baje los síntomas y vaya mejorándose y vaya habiendo una recuperación en el paciente. De alguna manera, todos hemos tenido malas noticias sobre pérdidas de amistades, sobre pérdidas de amigos, familiares, y eso de alguna manera nos hace entrar en un estado de duelo generalizado. Un día nos avisan de una persona, otro día nos avisan de otra persona, y entonces nos estamos tratando de adaptar a la nueva realidad, de saber que las personas están muriendo de una forma que no impredecible, que no se sabe cuándo ni cómo le sucedió eso. Y muchas de las personas, quiero comentarles que muchas de las personas que reciben las noticias y cómo le sucedió, preguntan ¿y cuándo se contagió? ¿Y por qué? ¿Y no se cuidó? Y entonces comienzan a decir preguntas o comienzan a hacer preguntas acerca a los familiares, acerca de la enfermedad de la persona, sabiendo que puede afectar directamente la emocionalidad de los familiares o del enfermo. Tengamos cuidado con lo que decimos cuando nos avisan de un muerto, cuando nos avisan de una persona que está enferma de COVID. Seamos sensibles o pongámonos en la realidad del otro con empatía, hablar de corazón con las personas, a motivarlas, a darles fortaleza. Seamos sensibles a eso, o sea, pongámonos en el lugar del otro para que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos y abrir nuestro corazón al apoyo emocional que necesitan las personas que tienen familiares con COVID o a personas que se les han fallecido sus familiares por esta enfermedad.